En esta parte vamos a centrarnos en aspectos que tienen que ver con la psicología organizacional, bueno, con el coaching o con la gestión del tiempo, me da igual cómo llamarle, pero vamos a centrarnos en otras cosas, pues también pensadas como siempre desde aquí en la utilidad. Hoy vamos a ver cómo alcanzar objetivos. Lo vamos a hacer a través de un modelo que yo ya hay cosas que no sé si se llaman así o al final con el tiempo, tras haberlas aprendido, mi socio y yo las hemos acabado llamando de un modo y si existen de tal modo, me da igual. Nosotros la llamamos estrategia Grow y simplemente pues a ver, iremos viendo las partes. Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Fijaros en esta imagen que os pongo. En esta imagen, como veréis, pasa algo, ¿no? Y es que los que han hecho esto han puesto esas barras, esos pivotes, sin pensar en que después tienen que sacar la furgoneta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos un objetivo, un proyecto a hacer, nos lanzamos inmediatamente a hacer ese proyecto, a hacer ese objetivo, sin tener en cuenta que me tengo que parar. Cuando tú tienes que alcanzar un objetivo, cuando tú quieres alcanzarlo, debes pararte y reflexionar, porque si no lo haces, vas a perder tiempo, ese objetivo es probable que no lo alcances, y si lo alcanzas, vas a cometer más errores que si no te hubieras parado. Yo recuerdo en un proyecto de consultoría que hice, que me puse en marcha inmediatamente, sin pararme a pensar, y llamé a mi socio, a Aitor, y le dije, tras 4 horas de un trabajo brutal, rápido, porque íbamos a contra el reloj, dije, Aitor, ya he conseguido avanzar en esta parte. Y Aitor me dijo, tío, eres idiota. ¿Yo por qué? Porque todo este trabajo que has hecho era innecesario porque ya lo teníamos hecho hace 2 años. ¿Y por qué pasó esto? Primero porque yo era idiota y después porque no me había parado a reflexionar, me había lanzado inmediatamente a hacer aquello que yo tenía en mente que tenía que hacer, a apagar fuegos, a ponerme en marcha porque vamos a matar reloj, a matar caballo, perdonadme la expresión. Y entonces, matar reloj, me gusta más lo de matar reloj. Y, y me lancé y entonces 4 horas tiradas a la basura. Hay que pararse. Eso es lo fundamental siempre cuando quieres realizar un plan de acción para alcanzar objetivos. Párate. Una vez que te has parado, viene la primera estrategia, ¿no? Hablamos de Go y de Grow, perdonadme, y ese G significaría Goal, es decir, la meta, el objetivo al que tú quieres alcanzar. En una versión o en anglosajón diríamos que el objetivo debe seguir siempre un formato SMART. Pero vamos a hablar en español porque somos españoles, no me apetece utilizar anglicismos, ni me gusta, ni me parece apropiado, soy un poquito acérrimo en el sentido de que creo que no se debe hacer, para eso tenemos un idioma tan rico y porque aquí no solo estoy yo como español, estoy hablando a toda una comunidad hispana, especialmente a mexicanos y argentinos, que son una buena parte, de hecho es la mayor parte de nuestros seguidores. Y entonces, pues vamos a hablar de estrategia Marte, no Smart. ¿Y qué significa estrategia Marte? Es que todo objetivo que tú hagas, lo primero que debes de hacer cuando vas a hacer un plan de acción es definir el objetivo. Y este objetivo, Marte, es que debe ser medible, debe ser alcanzable, debe ser, hay gente que dice relevante, pero yo no, lo cambio, debe ser realista. Temporal, ¿a qué me refiero con temporal? Que esté especificado en el tiempo y debe ser específico. Si has hecho bien la M, la A, la R y la T, probablemente ya tengas un objetivo específico. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Imagínate que tu objetivo, voy a poner algo que doy mucho en clase, ¿no? Que es hacer una media maratón. Mi objetivo es hacer una media maratón
que tiene un número de kilómetros específico, redondeando creo que son unos 21 kilómetros. Entonces, el objetivo es terminar una media maratón para el 30 de noviembre de 2025 a un ritmo promedio de 7 minutos con 30 segundos el kilómetro. ¿Veis? Es medible, es alcanzable. Hombre, depende de tu estado físico, del tiempo que tengas, esto habrá que adaptarlo de un modo u otro. Es realista, también depende de la situación en la que estés. Ves que está marcado en el tiempo, hay una fecha límite, y ves que en la definición completa el objetivo es específico. Ahora vamos a lo que sería realidad, ¿no? Estamos con la G, de goal, de objetivo, la meta, y ahora con la R, ¿no? De reality, vamos con la realidad. Tenemos que hacer el segundo paso. Este es el primer paso que hemos hecho, pues el segundo en el plan de acción es a partir del objetivo, hemos de definir la realidad del objetivo. Y esto lo hacemos siempre a través de una estrategia que se denomina DAFO. Puede que muchos de vosotros estéis identificados con esta estrategia, pero no, o puede que no, con elementos que para mí son los que cuando hacemos trabajos de consultoría en la empresa o de formación son los más importantes, y es cómo saco yo jugo a ese DAFO. En ese DAFO yo pongo, DAFO son, no viene, la D es de debilidades, la A es de amenazas, la F es de fortalezas y la O es de oportunidades. Vamos paso a paso. La D son las debilidades. ¿Y qué son debilidades internas? Internas que tengo yo, o que tiene mi departamento, o que tiene mi empresa. Depende, pero son debilidades internas. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que determinar muy específicamente cuáles son esas debilidades internas que tienes tú, tu departamento, tu organización, tu empresa, lo que sea, de cara al objetivo que has definido de forma tan específica. ¿Y qué es lo que haces? Las defines muy bien, de forma concreta, de forma específica, y después te haces una pregunta, es ¿cómo las venzo? ¿Cómo, no, mejor dicho, cómo voy a vencerlas o minimizar el impacto de las mismas? Todo esto ahora lo vais a ver con un ejemplo, ¿de acuerdo? Amenazas. Las amenazas son amenazas externas. A ti como individuo, a tu departamento, a tu empresa, a tu organización, depende del objetivo. Defines muy bien qué amenazas externas tienes. Y esto, que a veces no se hace, es, y que es lo que a mí me importa, es la siguiente pregunta, es ¿cómo voy a hacer frente a esas amenazas? Después te vas a ¿qué? A las fortalezas. Y las fortalezas son las fortalezas internas. Fortalezas internas tuyas, de tu departamento, de tu empresa, de tu organización, me da igual. Describes muy bien esas fortalezas internas de forma siempre concreta, clara, concisa y concreta. ¿Y qué es lo que respondes? Respondes cómo vas a aprovechar a sacar el máximo jugo a esas fortalezas, porque son tus fortalezas, cómo las vas a aprovechar, cómo te vas a apoyar en ellas y cómo las vas a sacar el máximo jugo. Después están las oportunidades. Las oportunidades son las oportunidades externas. Es decir, son aquellas oportunidades externas a ti, a tu departamento, empresa u organización, oportunidades externas que se aprovechan y que tú has de analizar para saber cuáles son, y que aquí te debes preguntar, una vez que las has determinado de forma concreta, de forma específica, cómo las vas a aprovechar al máximo. Todas estas preguntas que te estoy exponiendo se deben especificar mucho. Para alcanzar objetivos, todas las acciones, todos los elementos que metas deben ser claros, concisos y concretos. O dicho de una forma más global, muy, muy específicos. Aquí vais a ver un ejemplo que pongo en las clases y que os voy a mencionar de forma literal, para que veáis esto. Vemos las debilidades, bueno, aquí como veis los llamo también debilidades o carencias, amenazas o riesgos, fortalezas o palancas, oportunidades, da igual, quedaros con la idea. Las debilidades, ¿no? DAFO, debilidades, A, amenazas, F, fortalezas o oportunidades. Vale, pongamos debilidades internas.
¿no? Y seguimos con el ejemplo de la media maratón. Por ejemplo, una debilidad interna es pereza para ser constante en el entrenamiento. Cuento que tengo esa pereza. ¿Qué hago para minimizarlas? Por ejemplo, pongo los avances en la pared de tu cuarto, porque haces un esquema, un calendario en el que vas a ir poniendo los avances de ritmo, de velocidad que vas haciendo, y lo vas a poner con colores para irte motivando, y los puedes poner también en Google Calendar, ¿no? Y también a lo mejor ir a quedar a entrenar con alguien. ¿Por qué? Porque eso te va a empujar a que esa pereza, a esa constancia, por presión social, pues la disminuyas. Después, por ejemplo, imagínate que tienes una debilidad interna, que es dolor de rodilla tras hacer series de velocidad. Pues los días de series te pones hielo, ¿no?, en la rodilla durante 20 minutos y haces ejercicios, por ejemplo, de propiocepción, ¿no?, que los haces 2 veces por semana, que son ejercicios que te van a ayudar a corregir la postura. Imaginemos, porque en este caso tú sabes que tu postura afecta a ese dolor de rodilla. También, aunque aquí no te lo pongo, podría ser hacer ejercicios de musculación concretos para fortalecer la rodilla. Vale. Lo que me interesa es que la idea quede clara. Amenazas. Imagínate, amenazas externas. Imagínate que tu pareja pues tiene muy poco interés en este objetivo, entonces pues no notas que te va a ayudar. Entonces, ¿cómo las vas a hacer frente? No vas a buscar que le interese lo que no le interesa. Es decir, no te frustres, porque si buscas que al otro le interesa lo que a ti te interesa, pero no le interesa, pues te vas a frustrar, pero la culpa es tuya. Entonces no lo busques. Y lo otro que vas a hacer, como veis aquí, vas a buscar apoyo en personas a las que sí les motive pues el objetivo que tienes para apoyarte en ellas. Aquí, ¿qué es lo que puedes hacer también? Pues imagínate, pues lo que puedes hacer es, en ese poco interés, publicas a través de una red social que lo vas a hacer, cuál es tu objetivo, porque así tienes una presión social que te va a empujar de forma, iba a decir indirecta, pero de una forma más bien directa, a que sigas con ello. Y en esa red social vas a ir poniendo pues tus avances para que esa gente, la red social, o aunque sea a través de un grupo de WhatsApp, lo que quieras, pues gente que te vaya a animar. Obviamente no lo hagas con gente a la que le toque un pie, porque entonces te van a desanimar en vez de animar. En días, por ejemplo, que tengas mucha carga de trabajo y no puedes entrenar, eso es una amenaza. Pues ¿cómo las hago frente? Pues en este caso, como lo ves, ¿no? Aprovechas pues esos momentos como días de descanso físico y entrenas, por ejemplo, es el domingo, esas semanas para compensar, porque normalmente los domingos no lo haces. Y rehaciendo las fechas del plan de acción, porque tú tendrías unas fechas que cumplir, pues las vas readaptando en base a estos imprevistos. Fortalezas o palancas internas. Pues, por ejemplo, tu fuerza de voluntad. Vale, hemos visto que te cuesta ser constante, pero que tienes a la vez fuerza de voluntad. Pues como tienes fuerza de voluntad, ¿qué vas a hacer para aprovecharlo? Pues entrenar, por ejemplo, a las 5:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque es donde tienes más fuerza y menos posibilidad de que surjan inconvenientes que no tenías previstos y que te van a impedir entrenar. ¿En mi motivación para alcanzar el objetivo? Pues puede estar relacionado con lo que hemos dicho antes. Puedes compartir el objetivo con muchas personas para que te sirva como presión social, que te vayan preguntando, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vas en este avance? Y eso te vaya empujando a aprovechar esa fuerza de voluntad y es en este caso esa motivación que tienes. Con las oportunidades que haces, son oportunidades externas. Pues por ejemplo, una oportunidad externa es un maratón que cae en la fecha que quieres, en una fecha que a ti te conviene. ¿Cómo las aprovechas? Pues te apuntas al mismo y en la pared, en un calendario, que lo veas visualmente todos los días, te lo pones porque te va a servir de recordatorio de esa fecha y te va a motivar, te va a ayudar a alcanzar ese objetivo. Oportunidades, pues en internet y redes sociales. Puedes seguir a un buen referente en Instagram o en la red social que sea, que tenga buenos consejos de entrenamiento y tomar notas de los mismos. Puedes ir compartiendo en aplicaciones concretas de correr, o en otras que amigos tuyos vean cómo vas avanzando, a los ritmos a los que vas avanzando o compartir los logros que vas teniendo. Todo esto, pues obviamente si te gustan las redes sociales o si no te gustan no, si no lo compartes con otras personas de mayor intimidad, pero tienes que pensar en cómo vas a fortalecer, por ejemplo, esas oportunidades externas que en este caso se darían por las redes sociales para que la gente vea los avances que tú vas haciendo y que pueden influir en tu motivación. Ahora veníamos a las acciones. Vas a determinar las acciones específicas a través de las cuales vas a alcanzar tu objetivo y las vas a definir de una forma absolutamente concreta. Tienes que determinar las acciones muy bien y te lo voy a explicar mejor a través de un mapa para que las veas. Para que las veas, no. Para que se puedan comprender de una forma más sencilla.
Por ejemplo, en este mapa, como ves, hay una media maratón, ¿no? Con semanas. En este ejemplo, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es lo siguiente. Ves, por ejemplo, que pone semana 1, ¿no? Lunes, 1 de abril, poner tabla de avances en la pared. ¿Qué significa? Pues que te pones un cuadrito con un calendario y vas poniendo los avances que vas teniendo en ritmo, en kilómetros, en lo que sea que a ti te motive. 2 de abril, pues conseguir un compañero para correr. 4 de abril, decir a varias personas pues cuál es tu objetivo. 5 de abril, escoger un influencer de maratones. ¿Para qué? Para coger ideas, que tenga buenas ideas que tú puedas aplicar. 6 de abril, encontrar 2 pistas para correr. 16 de abril, tener ejercicios de propiocepción que te ayuden a evitar esos dolores de rodilla. 13 de abril, haber llegado a 5 kilómetros. 20 de abril, 5 kilómetros a 8 minutos por kilómetro, de media. ¿Vale? ¿Ves? ¿Qué es lo que hago? Pongo, como veis, en el color azul, porque esto es importante, en color azul, pongo objetivos que sean muy específicos relacionados con deadlines, con fechas límites, con, mira, ya he utilizado un anglicismo, con fechas límites en las cuales tú tienes que conseguir elementos que son importantes para alcanzar tu objetivo. ¿Vale? Y veis que aquí hay elementos como decir a varias personas cuál es tu objetivo, o haber hecho 5 kilómetros, o haber hecho 5 kilómetros a un tiempo concreto, etcétera. En verde, ¿qué es? Imagínate, son las sesiones de entrenamiento, simplemente. Pues un día correr 30 minutos, otro 30 minutos, otro 45, otras series de velocidad. Y aquí especificarías, por ejemplo, si son 4 series de 400 o 10 de 400 o según lo que vayas avanzando, pero pone los objetivos de entrenamiento de cada uno de esos días. Después, por ejemplo, en un color que he puesto aquí en gris, ¿qué haces? Cosas que sean repetidas y que sean importantes. Por ejemplo, compartir avances en redes sociales. ¿Por qué? Porque a ti te sirve para motivarte. Digo a ti, si no te sirve, no lo hagas y te pones qué días lo vas a hacer. Después, como veis, hay una serie de hitos, ¿no? Y en los hitos, por ejemplo, en la semana 3, el 20 de abril, pongo 5 kilómetros a 8 minutos el kilómetro. Y en la semana quinta, pongo el 4 de mayo, 5 kilómetros a 7 minutos 45 segundos el kilómetro, de media. Esos hitos deben ir seguidos de un premio. Es decir, siempre que tú hagas un objetivo, que vayas a por un objetivo, debes premiarte, debes darte un premio por haberlo conseguido. Aquí hay una serie de elementos que son muy importantes. Esto yo lo he trabajado yo mucho con opositores. Si yo me pongo el objetivo solo de correr una media maratón y no he corrido en mi puñetera vida y me muevo solo en base a ese objetivo único, esto es muy importante. ¿Qué es lo que te va a pasar? Lo que te va a pasar es que es más difícil que tú alcances ese objetivo y es más fácil que tú ese objetivo lo abandones. ¿Por qué? Porque media maratón para una persona que no ha corrido nunca es un objetivo que es demasiado amplio. Te vas a frustrar, te vas a rendir y vas a decir que le den por saco a la media maratón. Como es comprensible. Los objetivos grandes hay que dividirlos en objetivos pequeños. Siempre. En todo plan de acción. Esto grábatelo en la cabeza. Y el objetivo último no debe existir en tu cabeza. Te olvidas del mismo. El único objetivo que debe existir son los objetivos que tú tengas semanales por alcanzar. Únicamente. Si yo tengo un objetivo una semana de hacer 5 kilómetros a 8 minutos el kilómetro de media, solo existe ese objetivo. Si en otra es 7 minutos y medio de media el kilómetro y hago 5 kilómetros, solo existe ese objetivo. Vas en objetivos pequeños, de pequeño a pequeño, paso a paso, y te olvidas del objetivo final. Olvídate del objetivo final. Solo han de existir los objetivos intermedios. Por ejemplo, si un juez no, una persona que está opositando para juez, se centra solo en el objetivo grande, que es sacarse una oposición de extremada dificultad, es más probable que la abandone, mucho más probable, que si se centra en objetivos que sean pequeños. Es decir, esta semana me voy a saber estos 2 temas, la semana siguiente me voy a saber estos 2 temas, pero de forma literal. La semana siguiente voy a meterme un nuevo tema. La semana siguiente voy a saberme ese tema más otro. La semana siguiente estos 4 temas me los voy a repasar y me los voy a saber. La semana siguiente me los voy a saber de recorrido. Vas estableciendo objetivos muy específicos y que solo existan esos objetivos. No puede existir el objetivo de pasar la oposición como el único posible, porque si no la oposición es probable que la abandones. Y esto nos pasa
con casi todos los planes de acción que son de largo recorrido. Hay un importante aquí que es muy importante que tengamos en cuenta. Nosotros hacemos un balance en el cual vamos viendo que hay un desequilibrio. ¿En qué hay un desequilibrio? En las expectativas de avance que tú quieres ir teniendo. Tú tienes todo muy organizadito, pero de repente surgen inconvenientes, te va un dolor en la rodilla, te surgen cosas en el trabajo, te vienen cosas que te rompen el esquema que te habías montado y las expectativas de avance que tú tenías no se van cumpliendo por la razón que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un balance que genera un desequilibrio que da lugar a un resultado que es de frustración. Esa frustración yo debo partir que en todo plan de acción, y esto es vital, en todo plan de acción que tú hagas, tienes que asumir que te vas a frustrar. No una vez, sino constantemente. La frustración es fundamental que la tengas en mente, porque te vas a frustrar. Y si no la tienes en mente, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que te vas a ir a una salida a corto plazo que te va a aportar un beneficio inmediato. Vas a decir que le den por saco a la media maratón. O ya que estamos en el ejemplo previo también de la oposición, que le den por saco a la oposición. Voy a utilizar ahora el ejemplo de la oposición. Tus amigos están teniendo ligues, se están pasando bien, están yendo de fiesta, están teniendo vida social y están avanzando de una forma que es visible, por ejemplo, en su trabajo, porque han empezado a trabajar mientras tú estás opositando como psicópata todos los días, estudiando, y no tienes pareja, no tienes relaciones sociales y no tienes muchas cosas que te gustaría tener, pero es que estás estudiando 14 horas al día. Joder, te frustras. Llega un momento que dices que le den por saco, te vayas a autoengañar diciéndote que tú no querías estudiar esa oposición y vas a tener un beneficio a corto plazo. Te vas a sentir muy bien, ¿pero por qué? No te autoengañes. Te vas a sentir muy bien porque te has quitado una presión de encima. Ya está. ¿Y por qué? Vas a empezar a salir, tener relaciones sociales, hacer todo ese tipo de cosas. Es decir, estás realizando lo que es una relación de evitación-escape que te da un beneficio a corto plazo. Me quito este marrón, disfruto de la vida. ¿Qué es lo que va a pasar a largo plazo? Y vas a decir, mierda, si yo quería sacarme la oposición. Cuidado con esto. Este error es muy probable que lo cometas si no asumes que te vas a frustrar, no una vez, sino muchísimas veces, porque tus expectativas no se van a cumplir y porque los planes de acción requieren de una exigencia que es muy elevada que te va a impedir hacer otras cosas que tú quieres hacer. Es decir, focalízate en que vas a estar frustrado. Y una vez que te focalizas en que vas a estar frustrado, te centras en el medio y en el largo plazo y solo en los objetivos pequeñitos a corto plazo. Y te centras en que tienes que aceptar que te vas a encontrar mal, que vas a tener malestar, que vas a tener frustración y que lo único que importa no es la emoción. No, aquí no. Uy, qué raro, un psicólogo dice que no importa la emoción. No, importa un huevo. Cuando tú tienes un plan de acción y de verdad luchas por él, aquí la emoción no importa, lo que importa es el compromiso. No estoy diciendo que no te puedes meter días de descanso, que no puedas descansar. No estoy diciendo eso. Pero la emoción tienes que minimizarla en lo que es la valoración de la importancia de la misma, porque el problema no son las emociones, sino el problema son la sobrevaloración que damos a las emociones. El problema no es que tú estés triste, estar triste es normal. O estar hasta los huevos es normal. O a veces cansarte de tu pareja es normal. O a veces cansarte de, yo qué sé, de un amigo es normal. Si todo eso es normal. Si el problema es que muchas veces sobrevaloras la importancia de esa emoción. Por lo tanto, aquí la emoción no importa. Lo que importa es el compromiso. Y el resto se acabó. Entonces voy a estar comprometido, frustrado y con malestar muchísimas veces. ¿Y qué aguante yo? Nada. Me jodo. Me pongo a disposición de joderme, aguantarme y a por ello. En síntesis, el compromiso hay que mantenerlo. Consciencia. Apunta tus avances siempre y ponlos en un lugar que lo vayas a ver, porque eso te va a ayudar a motivarte. Y después, refuerzo inmediato y atractivo. En la medida en que vayas consiguiendo semanalmente esos objetivos pequeños, yo soy partidario de ponerte premios semanales al ir alcanzando esos objetivos pequeños. ¿Qué premios me puedo dar? Los que a ti te motiven. Pues salgo una tarde con mis amigos. Me voy a correr, ¿no? Si tienes el objetivo de correr, ahí dejas de correr, pero puede ser, te vas al campo, vas a hacer escalada, vas a jugar a la Play, vas a ver una película, me da igual, algo que a ti
te motive, que sea un premio por haber conseguido ese objetivo pequeño que te tocaba esa semana. ¿Por qué? Porque el refuerzo es fundamental, tal y como funciona nuestro cerebro, para que éste se motive en seguir avanzando. Esto es como cuando uno tacha los avances, ¿no? Tú tienes una lista y la vas tachando, y no sé si eres consciente, pero cuando tú vas tachando una lista, muchas veces tienes ganas de seguir avanzando, de seguir haciendo cosas. ¿Por qué? Porque tachar genera una pequeña liberación de dopamina, la cual está relacionada con el placer y la cual está relacionada con que nos empuja a querer seguir avanzando, a querer seguir haciendo cosas. Por eso el refuerzo inmediato que está relacionado con esto es muy importante.